En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, señores senadores, corresponde en esta sesión especial iniciar la discusión que ha sido solicitada por distintos comités de la oposición, particularmente el Comité del Partido Socialista. Esta es una sesión especial que tiene como finalidad analizar y considerar las bases de la política exterior de Chile. Por supuesto, ha sido invitado para este fin el señor canciller Ampuero, que se encuentra ya presente. Yo quisiera recabar la unanimidad de los comités para que pudieran acompañar al ministro y, por tanto, ingresar a la sala el secretario general de la Cancillería, don Patricio Torres, señor Rodrigo Yáñez, director general de Relaciones Económicas Internacionales, la señora Mariana Durney, directora jurídica, don Gonzalo Muñoz, director general de Asuntos Jurídicos, y don Carlos Bonomo, jefe de gabinete. ¿Habría acuerdo de las bancadas, los señores senadores, para que puedan ingresar todos estos asesores del señor ministro? Muy bien. Muy bien. Iniciamos entonces la sesión. Los tiempos son los que corresponde de acuerdo a la misma distribución que existe para hora incidente. Le voy a ofrecer la palabra, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador José Miguel Insulza, hasta por 10 minutos, de un total de 16 que tiene su bancada. Senador Insulza, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, señoras senadoras, señores senadores, hace apenas 6 meses celebramos el veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Victoria de la política exterior de principios que el país ha forjado a lo largo de su historia democrática. En esos días la expresión política de Estado estaba muy de moda. Pero ahora esa unidad está en riesgo, producto de decisiones equivocadas que vulneran consensos fundamentales de nuestra política exterior. Esta afirmación tiene su origen en los virajes recientes en materia medioambiental, Convenio de Escazú, y migratorio, Acuerdo de Marrakech, en la conducta adoptada ante la crisis en Venezuela, en el intento de crear una nueva organización con marcado tinte ideológico, pero sobre todo en los intentos de sacar ventajas internas, dividir al país con consignas populistas y afirmaciones falsas sobre nuestra postura y nuestras intenciones. En este contexto, la existencia de verdaderos consensos en política exterior se ha puesto en discusión. Por eso llamamos a esta sesión, para ver si es posible reponer nuestros acuerdos y retomar la política exterior común que ha caracterizado la mayor parte de nuestra vida democrática. Nadie dice que debemos coincidir en todo ni que haya que tener un solo punto de vista, pero cuando actuamos como nación debemos respetar los principios fundamentales que nos guían. Somos una nación intermedia, más grande que la mayoría de los estados que participan de las Naciones Unidas, pero pequeña en comparación a los estados continentes que dominan la política y la economía mundial. En un mundo interdependiente no podemos darnos el lujo de estar ausentes. Debemos participar, pero no tenemos la envergadura para hacerlo solos. El mundo, integrado en lo económico, está organizado políticamente en estados independientes que definen de manera autónoma su interés nacional y sus políticas con los desacuerdos y conflictos que pueden derivar de esta condición. ¿Cómo actuar en esta región y en este mundo complejos, llenos de conflictos, pero también de posibilidades? ¿Cómo ser el actor que queremos ser sin tener la envergadura ni la fuerza? Es aquí donde surgen las bases de nuestra política exterior. Es unitaria, de principios, y no se basa en la conveniencia política inmediata, sino en el interés nacional. Entiendo por principios un conjunto de normas de conducta aprendidas en la práctica de muchos años, que el país aplica de manera permanente en su política exterior. No figuran en la Constitución ni están codificados, pero nos permiten ser predecibles, confiables y respetados en nuestra relación con el mundo. Son reglas de conducta practicadas de manera consistente. ¿Quién se pregunta en cada caso qué se espera de Chile? Y puede responderse viendo qué hemos hecho antes en ocasiones similares. Nadie se extrañó cuando Jorge Alessandri se opuso a la salida de Cuba de la OEA, o cuando Ricardo Lagos anunció que estábamos en contra de la invasión de Irak.
la conducta de Chile era predecible, sus principios de acción internacional eran conocidos. ¿Cuáles son esos principios? Basados en nuestra tradición, nuestra realidad y nuestro interés nacional. El primer principio fundamental es el de plena participación en el sistema internacional. Ya desde la posguerra decidimos como nación una política exterior consensuada, caracterizada por nuestra presencia permanente y fundacional en la política regional y mundial. No nos refugiamos en nuestra isla geográfica, sino que salimos de ella de manera impetuosa, aprovechando la expansión del sistema multilateral surgido a mediados del siglo pasado. Chile es fundador de instituciones internacionales, desde la OEA a la ONU, firmante de tratados internacionales en todo ámbito y nivel, comerciales, bilaterales y multilaterales, de desarme de regímenes como el Tratado Antártico o el del Mar, y por cierto de límites. El segundo principio es nuestra adhesión plena al derecho internacional. Su necesidad es obvia. Si todas nuestras fronteras están definidas por tratados, una práctica distinta sería absurda. Respetamos los tratados y exigimos su respeto, pero no solo eso. Somos creadores de derecho internacional e instituciones. Mientras más fuerte sea el derecho internacional, mayor es nuestra seguridad y más estable nuestra relación con la región y el mundo. Mientras más se fortalezcan el derecho y las instituciones, más posible es mantener la paz y la cooperación y resolver los conflictos. El tercer principio es el respeto por la soberanía de los países, como exigimos que se respete la nuestra. No intervenimos en asuntos internos de otros estados, a menos que ellos se basen en acuerdos suscritos voluntariamente. Cuando exigimos democracia o respeto de los derechos humanos en nuestra región, no estamos violando este principio, sino exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que nuestros países han adoptado libremente, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Carta Democrática Interamericana. El cuarto principio es la solución pacífica de las controversias entre y al interior de los estados. Mientras más obligatorios y efectivos sean los sistemas de solución pacífica de conflictos, mayor es la estabilidad y la paz mundial. La renuncia al uso de la fuerza es un importante rasgo del derecho internacional que compartimos plenamente. Enfrentamos las crisis buscando los acuerdos. Nunca actuamos para imponer la paz, aunque estamos disponibles a cooperar con la paz que se alcance entre los actores en un conflicto. El quinto principio es el multilateralismo. Chile cree en la cooperación internacional por oposición al unilateralismo y a la imposición. Esa cooperación se forja tanto en el ámbito bilateral como el multilateral. Y ciertamente este último es el que más desarrollo ha tenido en el último siglo. Chile no solo ha aceptado de buenas ganas el multilateralismo, sino que lo ha promovido desde su nacimiento. Allí está Hernán Santa Cruz en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la creación de la CEPAL, Felipe Herrera en la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo, las 2 veces que hemos ocupado la Secretaría General de la OEA, nuestras membresías cada vez más frecuentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la dirección de la Organización Internacional del Trabajo por casi 2 décadas. El primer proyecto que se aprobó en el Banco Mundial fue para los Países Bajos, el segundo fue para Chile. En sexto lugar, Chile busca mantener buenas relaciones con todos los estados del mundo, representados por sus gobiernos. Es conocida nuestra reticencia a las rupturas de relaciones, más allá de la opinión crítica que tengamos sobre los gobiernos que violentan la democracia o los derechos humanos. Es eso lo que nos ha permitido vivir en paz por periodos en que estuvimos rodeados de dictaduras en nuestro entorno y nuestra región. La única condición real para reconocer un gobierno es que tenga control sobre las funciones fundamentales de su Estado. Séptimo principio es el regionalismo abierto. Queremos entendernos con todo el mundo, pero nuestro corazón está en América Latina. Rechazamos la frase absurda que proclama que, comillas, tenemos una buena casa en un mal barrio, cierre de comillas. Mientras mejor, más democrático y más floreciente sea nuestro barrio, más confortable y seguro será nuestro hogar. El último principio viene desde hace mucho tiempo y es tal vez el más sagrado si hemos de tener política exterior de Estado. El conductor de esa política es el presidente de la República de acuerdo a la Constitución.
pero nunca debe usar ese instrumento para fines de política interna. Aunque una encuesta favorezca la opción populista, el jefe de Estado debe actuar conforme al interés nacional. Cada cual puede juzgar si los hechos de los últimos meses respetan estos principios. Copresidimos el grupo de trabajo que negoció Escazú para no firmarlo, porque contenía un posible recurso ante la misma Corte que reafirmó nuestro derecho en octubre. Nuestro presidente anunció en Naciones Unidas que el pacto migratorio coincidía con nuestra política y nuestra delegación estaba en Marrakech cuando se le ordenó regresar porque un subsecretario decidió que la firma podía afectar nuestra legislación sobre la materia. Fuimos invitados al grupo de contacto, última opción para buscar algún arreglo en Venezuela, y nos negamos a participar. Reconocimos un gobierno que no gobierna y dejamos de lado toda opción de proteger a nuestros compatriotas. Nos paramos provocativamente en la frontera más compleja de la región para intentar una operación humanitaria que, como era previsible, no tuvo resultado. Anunciamos la creación de una nueva organización sudamericana sin denunciar el Tratado de la UNASUR y se concluyó con la creación de un foro. Y nos ofrecimos para reemplazar a Brasil en la organización de la COP25, olvidando al parecer que teníamos ya casi el mismo mes el importante desafío de la PEC. Todo esto habla de improvisación, populismo y poco respeto por las bases fundamentales de nuestra política exterior. Señor presidente, aún es tiempo de volver atrás y retomar los principios que han fundamentado una política exterior exitosa. Que no se vea más a Chile sentado junto a las fuerzas del nacionalpopulismo que abominan del multilateralismo, el derecho internacional y la paz. Que volvamos a ser el país predecible que de modo sereno y tranquilo se ha forjado una posición internacional que muchos envidian, pero que al parecer nuestros actuales gobernantes quieren reemplazar por aventuras. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Quiero saludar también al señor canciller Roberto Ampuero, quien se ha incorporado a esta sesión junto a todos los invitados y asesores. Le ofrezco a continuación la palabra al senador Alejandro Guillé por 4 minutos de su comité, que tiene 6. Gracias, señor presidente. Quiero destacar que el Senado de la República haga esta sesión invitando al señor ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, para que despeje dudas, inquietudes, aprensiones y también escuche nuestra opinión sobre la conducción de la política exterior de Chile. Y al respecto quiero partir con una breve contextualización histórica. Quiero recordar que en el año 1999 todas las fuerzas políticas asumieron que uno de los primeros desafíos del proceso de transición a la democracia era volver a Chile a insertarse en el contexto internacional, dejando atrás nuestra condición de paria internacional. Y teníamos claro que debíamos contribuir a fortalecer el multilateralismo como un seguro a la voluntad discrecional de los poderosos, movernos en el marco del derecho internacional, no intervenir en asuntos internos de otros países, salvo para exigir el cumplimiento de ese derecho internacional y de compromisos libremente contraídos por los Estados. Y creo que tuvimos amplios acuerdos en esa materia. Con los liderazgos presidenciales sucesivos y el trabajo diligente de nuestra Cancillería, fuimos capaces de implementar una política que mostraba coherencia y sentido estratégico. Ejemplos: la actitud proactiva en los organismos internacionales, la OIT, la Organización Mundial de Comercio, la OEA, la ADI y otros, la PEC. También tuvimos una política comercial activa que nos llevó a suscribir acuerdos comerciales de distinta naturaleza con países y grupos de países. Avanzamos en acuerdos de alcance parcial, luego los acuerdos de complementación económica, finalmente el salto a los acuerdos de libre comercio y asociación. En paralelo fuimos suscribiendo los acuerdos de protección de inversiones, doble tributación, servicios, compras gubernamentales y otros. Incluso terminamos la década de los 90 ingresando al Mercosur. Quiero recordar que en esa oportunidad ese tratado podría no haberse discutido en este Congreso, porque era un acuerdo específico amparado en el Tratado de Montevideo. Sin embargo, se discutió porque hubo una clara conciencia en el gobierno de la época de la envergadura de este mismo encuentro. Quiero recordar además que también iniciamos por esos años, en la década ya del 2000, el acuerdo con la Unión Europea, el 2003, y Estados Unidos, el 2004. También quiero destacar que esa voluntad de diálogo es la que hoy extrañamos de la actual conducción de nuestra política exterior. El gobierno del presidente Piñera ha roto una tradición al situar nuestra política exterior dentro de los vaivenes de la política interna,
que le hemos reprochado históricamente a los vecinos. También ha cruzado una línea peligrosa que solo puede sumar conflictividad a una sociedad chilena de por sí hoy más compleja. ¿Qué busca Chile con este realineamiento ideológico en la región? ¿Qué gana nuestro país con crear alianzas con gobernantes de dudosa reputación democrática? ¿Qué piensa Chile cuando el presidente Bolsonaro ordena a sus Fuerzas Armadas que conmemoren el golpe de Estado de Brasil de 1964? ¿O con aquellos sectores políticos de otros países que hablan de solicitar a las tropas estadounidenses invadir sus propios países? Nuestro entendimiento tiene que ser con los Estados, en un marco multilateral y diverso, porque la diversidad es propio del mundo globalizado, y si no aprendemos a vivir en tolerancia, la convivencia se hace imposible. El presidente Piñera se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump y fuimos testigos de una situación insólita, la foto de una pequeña bandera chilena dentro de la gran bandera de Estados Unidos. ¿Cuál es el símbolo de ese gesto? ¿Será la voluntad de este gobierno de subordinarse a la gran potencia del norte? Nunca se aclaró esa imagen. Nuestra política exterior hoy no solo está muy lejos de nuestra tradición democrática, sino que no favorece los intereses de Chile. Una palabra sobre Venezuela. Nadie duda que Venezuela está viviendo una crisis política, económica, social y humanitaria urgente y que requiere una salida política, pero con gobernabilidad. Pero recuerde lo que le digo, señor canciller, la sobreexposición de nuestro gobierno hará en un momento que seamos parte del problema y no de la solución, y sentemos un mal precedente que va a generar desconfianza a Chile. Las situaciones coyunturales y los gobiernos pasan, pero las imágenes históricas quedan. Todos sabemos que en la Cámara de Diputados está en discusión el TPP-11. No vamos a pronunciarnos ahora sobre el contenido de ese tratado, pero sí es el momento de exigir coherencia. No nos gusta el doble estándar. Hemos rechazado el acuerdo Escazú sobre medio ambiente, argumentando que afecta a la soberanía nacional. Tampoco suscribimos las normas y los tratados internacionales sobre migración, entendiendo que atenta contra la soberanía nacional. Vamos a exigirle ahora al Congreso que cuando se trata de comercio y de negocio, sí estamos dispuestos a renunciar a la soberanía de Chile. ¿Cuál es la coherencia de esa política? Y cuando se dice que Chile está dispuesto a defenderse hasta 30 segundos más con cargo al comité. Póngase a tono, colega. Respecto a la regulación de la migración internacional, se habló de usar machetes en la frontera. ¿Quién recuerda al millón de chilenos que viven en el extranjero y que también requieren protección de Chile? ¿Qué hacemos si a ellos se les amenaza con ello? Por esa razón, señor presidente, por el bien de Chile, señor canciller, y con respeto le digo, moderación, respeto y prudencia, y sobre todo mantener la tradición de escuchar, porque para eso está el Congreso Nacional, que también fue elegido por voto popular. En Chile hay separación de los poderes del Estado y no solo el Ejecutivo conduce el país, también está el Congreso Nacional y merece ser escuchado. Espero que eso sea así y muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Alejandro Guillé. Le ofrezco la palabra a continuación al senador Ricardo Lagos Weber, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hago mía buena parte de las expresiones señaladas por quien me han antecedido uso de la palabra, en particular la presentación del senador José Miguel Insulza, quien enumera 6 principios fundamentales de la política exterior chilena que han estado presentes durante décadas en Chile y que se han acentuado a partir del retorno a la democracia. Pero el tema es el siguiente: ¿por qué se cita o se pide tener esta sesión? Porque creo que lo que es un hecho que ha ocurrido en Chile es que ha habido un cambio en la política exterior. Podemos discutir, podemos tener diferencias respecto a si ha sido un paso positivo o negativo, pero creo que no hay dos opiniones que ha habido un cambio en la política exterior chilena. ¿Y por qué pedimos esta sesión? Para discutir sobre cuál es la dirección de esos cambios y qué implican para Chile. Nuestro desarrollo económico ha estado vinculado a nuestra política exterior, como varios otros países del mundo, pero el caso particular de Chile es crucial lo que ha sido la forma en que nos hemos insertado. Desde ser miembros fundadores de Naciones Unidas, con don Hernán Santa Cruz, desde ser países, de un país que fue capaz de generar y ser partícipe de generar las reglas internacionales, no un tomador de reglas, no un país que llegaba segundo y le decían, usted va a ingresar acá y este es el marco en que se va a desenvolver la discusión.
éramos influyentes. Y esto sí yo sé, hay países en que esto no es aceptado. Hay sectores en Chile que han mirado con reticencia la inserción de Chile. Han tenido dudas del alcance del multilateralismo, históricamente. Algunos acentuados por la dictadura militar, ¿ya? Pero sigue vigente. O sea, cuando Chile decide que va a apoyar con nuestras fuerzas policiales y militares a Haití en la crisis, hubo voces en este Parlamento, senadores que están acá hoy día, que tenían una mirada crítica, que decían que eso no correspondía. Y no estoy hablando de la forma, que si el presidente Lagos lo hizo bien o no en la forma, era el tema de fondo. Porque veían una manera distinta en que Chile tiene que relacionarse con el mundo. Y nosotros entendemos que cuando uno quiere participar, tiene que asumir responsabilidades sobre sus hombros, más grandes que las que tiene simplemente exigir derechos, tiene obligaciones. Y eso se hace en multilateralismo. El multilateralismo a Chile le ha dado cosas increíbles, que solo no lo habríamos hecho. Las 200 millas. ¿Ustedes creen que las 200 millas, si Chile levantaba la mano, yo voy a respetar mis 200 millas y es el único país en el mundo? ¿Ustedes creen que por más potente que hubiera sido nuestra armada eso habría sido posible? No, señor. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Chile? Seducir, convencer, hilvanar en el foro internacional para plasmar esa política que comienza para defender nuestro interés, pero entendiendo que ese interés tenemos que tenerlo resuelto globalmente. Eso era la política exterior de Chile, trabajar allá con los demás países. Entonces, cuando vemos lo que ha ocurrido en este año y fracción del gobierno del presidente Piñera, sí, él tiene la responsabilidad y el derecho de la conducción de las relaciones internacionales. Pero en Chile teníamos un consenso, o si ustedes quieren, una amplia mayoría respecto de que íbamos a respetar eso. Pero al mismo tiempo estábamos asentados sobre reglas tal vez no escritas en la Constitución respecto a cómo nos integramos al mundo y cómo nos relacionamos. Hay otros países que no tienen esta realidad. En otros países la política exterior es parte de la política doméstica todos los días. Estados Unidos con el tema Israel, el tema palestino. Usted mencióname los temas. Ahora el muro. Hay temas de política internacional que son domésticos. Pero en el caso chileno no era así. De aquí se ha roto con eso. Aquí se rompe con el acuerdo de Escazú. No solamente porque comenzó a trabajarse en el primer gobierno del presidente Piñera en Río de Janeiro, sino que porque las explicaciones que se han dado son pobres e insuficientes y ya están además desfasadas. Se dijo que porque estaba el juicio de La Haya, tremenda resonancia y éxito de la política exterior chilena en La Haya, porque confiamos en la Corte. Entonces ahora ya se habla poco de retirarse a la Corte. ¿Y qué hicimos? Callado, han pasado más de 8 meses de Escazú y no se oye nada. Pacto Global de Migraciones. ¿Alguien cree que un país por sí solo va a enfrentar el tema migratorio? La migración por definición pasa por distintos países. Si no son solamente el país vecino y le voy a poner un muro o voy a poner más carabineros en la frontera. Se requiere un tema global. Y voy entonces a la forma en que se hicieron las cosas. Pillaron por sorpresa y debilitaron nuestra política exterior. Uno de nuestros principios éramos que somos predecibles desde el punto de vista, levantan la mano en un foro internacional, tema climático, tema comercial, tema de tratamiento de droga, tema armamento, tema intervencionismo, y los países intuyen dónde va a estar Chile en esa discusión. Y hoy día eso se quebró. Hoy día ya lo entienden. Organizamos la COP25, pero rechazamos el Pacto de Escazú. Decimos que el multilateralismo es importante y el Pacto Global de Migraciones lo mandamos a guardar. A última hora y de la forma que se hizo. Una Cancillería dañada en su política exterior. La moral de los diplomáticos y los funcionarios de la Cancillería no es la más alta, y eso lo saben de la Cancillería. Y vamos andando. Prosur. Nos reunimos con el presidente de la República, invitó a un grupo de parlamentarios miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos planteó el tema, se le señaló, presidente, hay que tener una mirada un poco más larga, porque UNASUR existe todavía, y Prosur no puede tener, o lo que quería crearse, que no se llamaba Prosur, no puede tener ninguno de las deficiencias iniciales de UNASUR. Y lo que necesitamos nosotros es una América Latina grande y fuerte que hable. ¿Por qué no trabajamos con la Alianza del Pacífico, que tiene una gracia, tiene varias, pero tiene una gracia muy importante? ¿En qué diferencia la Alianza del Pacífico a todos los otros foros que tenemos acá que funcionan más o menos? Que está México. Y estando México, hablamos con toda América Latina y tenemos a México y a Brasil. Entonces, en América Latina, que tienen que ponerse de acuerdo con nosotros para hacer nuestra política exterior desde la región. Lo de Prosur es una opción limitada e improvisada.
incluso a ojo del mundo exterior. The Economist, 2 semanas atrás, improvisación. Esa es la política exterior de Chile. Y no se trata de atacar por atacar, porque ocurre que acá hay un cambio fundamental en la dirección que teníamos. Entonces, uno se pregunta por qué. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en el Pacto Global de Migraciones, eso es, perdónenme, hay como un manto de que pareciera de que los argumentos que se utilizaron era para satisfacer a una audiencia doméstica. Eso era, una audiencia doméstica. Sí, yo también leo las encuestas, y las encuestas dicen que hay un porcentaje muy alto de chilenos que tienen susto de la migración, que tienen angustia por la migración, y hay otros chilenos que derechamente le cargan a los migrantes. Está en su derecho. Un presidente de la República lo que tiene que hacer ante esa realidad de unos chilenos que tienen susto y angustia de la migración es contenerlo, es darle contención, es mostrar un camino. Pero el camino no puede ser exacerbar esos miedos, tratando a los migrantes de narcotraficantes y delincuentes. Y un presidente de la República, el jefe de Estado, este es el equivalente a la reina de Inglaterra, ¿ah? El jefe de Estado dice, y vamos a ir con machetes a la frontera. Yo no quiero degradar esta conversación, pero repito las palabras del presidente de la República. No recuerdo un presidente desde el año 90 que se refiera a esos términos. Eso es el daño que nos han hecho. Y por eso entonces que lo mínimo es pedir una explicación de hacia dónde vamos y poner una voz de alerta. Tenemos que enfrentar temas difíciles. El TPP se mencionó acá. Sí, tiene muchas complicaciones. Yo creo que es bueno en el suma y resta el TPP para Chile. Y lo voy a defender. ¿A costa de qué? De que no es lo que dicen las redes sociales. No es lo que dice buena parte, tal vez, del mundo al que uno se desenvuelve hoy día. Pero yo creo que es bueno para Chile. De la misma forma que voy a seguir defendiendo el Pacto Global de Migraciones. Porque es bueno para nosotros. Y no por subir 3 puntos en la encuesta, que es lo que hay detrás. Esa es la responsabilidad. Entonces, cuando uno hace el comentario en privado a las autoridades, después lo hace en una comisión, pero después ya cuando es política de Estado, utilizar la política exterior para fines domésticos, rompiendo una tradición nuestra, que no está escrita. Eso significa entonces que cuando hay que enfrentar el TPP, hay quienes van a decir, no es mi explicación, van a decir, yo lo voy a apoyar, van a decir, pero bueno, si aquí Escazú, por las razones que fueron completamente insatisfactorias, no le queda tiempo todavía al PPD. Le van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio? Multilateralismo, la carta. Lo que puede afectar las inversiones, esa es la realidad. Lo que protege a los medioambientalistas en sus derechos humanos, eso no lo vamos a aprobar. El Pacto Global de Migraciones no, porque no me sirve de política doméstica, pero con explicaciones malas que no son reales. Y el TPP sí. Entonces, ¿saben lo que hacen? Generan un daño a esa política exterior. Porque aquellos que creemos en lo que hay que hacer, que vamos a comenzar horquillados. Entonces, cuando dice que hay que cuidar las instituciones, lo que uno tiene en Chile, eso se trata. Y eso es lo que yo siento que la política exterior, que nunca pensé que íbamos a tener una discusión de esta naturaleza. Discutiendo si es que había que renunciar al Pacto Global de Migraciones, si había que salir con machete a defender la frontera, si es que había que, en el fondo, hacer un cambio tan brusco. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en el contexto internacional? Salvo el surgimiento de sumarse a aquellos países en que aparece una derecha neoconservadora, aislacionista, que no cree en las reglas internacionales. Entonces vamos a terminar con la regla de los países continentes, las reglas de China, de Estados Unidos, de la India y de un par de países más. ¿Y nosotros dónde vamos a desenvolvernos? Eso es lo que hemos hecho. Y por eso es que los países se sorprenden de nuestras decisiones recientes en política exterior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Lagos Weber. Le ofrezco la palabra a continuación en el Comité de la Unión Demócrata Independiente al senador Iván Moreira, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. La verdad es que yo siento que, como se ha planteado el debate de una sesión especial que habla de las bases de la política exterior chilena, analizarla, pero digamos las cosas como son. Aquí hay una discusión política y bastante apocalíptica de parte de la nueva mayoría. Aquí no se ha roto ninguna tradición. Por supuesto que hay cambios, hay matices distintos, porque cada gobierno es el que conduce el presidente de las relaciones exteriores.
Y yo quiero señalar que con respecto al pacto migratorio, Escazú y lo que va a ser la COP25, si el gobierno estima que hay algo que no beneficia para el país, el presidente está en todo su derecho de cambiar de opinión cuando estime conveniente. Porque estamos gobernando nosotros, no está gobernando la nueva mayoría. Entonces se habla, por su intermedio, el senador Lago habla de que nosotros queremos conformar una suerte de agrupación de países ideológicamente afines, pero esa no es la verdad, porque está abierto. ¿O se le olvidaron que aquí estuvo un presidente socialista, como es el presidente Moreno? Participó de esto, estuvo con el presidente Bolsonaro, a quien se le ataca despiadadamente, pero él ganó, les guste o no les guste, ganó legítimamente. Yo no seré presidente, soy un simple senador y yo no veo que ustedes no me saluden, porque yo estuve con el gobierno militar y lo he defendido. Entonces yo para ustedes también soy de la dictadura. Entonces no entiendo esta contradicción de parte de la izquierda. Mire, este gobierno se ha preocupado de ser un país multilateralista. Se ha preocupado de hacerlo. Han habido matices, han habido cambios. Pero vamos a la discusión política, porque aquí de bases de la política exterior chilena, ¿cuáles son las bases? Mire, habló el senador Insulza, que tiene historia, que todos sabemos lo que él ha hecho en política exterior, y yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que él ha dicho, también de Ricardo Lagos. Donde estamos en desacuerdo son con las críticas políticas, y esas son las que yo quiero abordar. Mire, aquí ha habido un grupo de ex cancilleres, conformado por ex ministros y embajadores de la ex nueva mayoría, que decidió hace varias semanas atrás emprender una verdadera campaña comunicacional para contradecir la política exterior del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, en apariencia, nada fuera de lo común en un sistema democrático. Pues la política exterior no es un satélite que acompaña desde lejos y en la oscuridad la gestión de un gobierno. Que esté en el debate es muestra de la madurez republicana de nuestro país en general y este Senado en particular. Sin embargo, al examinar con mucha detención el tono, la argumentación y, a mi juicio, la falta de fundamentación a la crítica expresada, es fácil concluir que la intención va más por el lado de polarizar, de desprestigiar y que por la defensa de los principios que esos personeros dicen sostener. La campaña mediática, porque es mediática, del progresismo para contravenir nuestra política exterior del gobierno sería bienvenida de verdad si constituyera un verdadero aporte serio al debate respecto de los temas política exterior, un área en la cual la confrontación de ideas ha brillado por su ausencia en nuestro país. La crítica destemplada, proferida por personeros cuyo compromiso ideológico excede con creces sus atributos académicos o experiencia diplomática, en ningún caso puede considerarse un aporte al intercambio serio de ideas sobre política exterior. Varios de los integrantes del grupo son los mismos quienes suscribieron un manifiesto en defensa del expresidente Lula da Silva, condenado por la justicia brasileña por diversos actos que ustedes conocen, respecto de quien nadie, honestamente, podría alegar ignorancia de que ejerció sin tapujos como principal lobista de la empresa OAS ante todos los gobiernos latinoamericanos. Más allá de quienes componen el grupo crítico, llama la atención las contradicciones que presentan los planteamientos de los personeros opositores con las decisiones de política exterior que adoptaron o apoyaron ellos mismos en asuntos sensibles de la política exterior chilena. Por ejemplo, cuando califican de inconsulta
la decisión de reconocer al gobierno provisional de Venezuela, liderado por Guaidó, los personeros de izquierda y algunos parlamentarios de oposición parecieran desconocer la política exterior que conduce el presidente de la República en el artículo 24 de la Constitución. Está más que clarito, que se aplica a toda la política exterior y precisamente y especialmente a materias como el reconocimiento o trato bilateral a nivel diplomático por parte del Ejecutivo. Mire, ayer mismo nos enteramos de un documento emanado por exministros del PPD, del mismo partido del distinguido senador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ricardo Lagos. ¿Y de qué se trata este documento? Donde están pidiéndole a sus diputados, ejerciendo presión por el TPP-11, que curiosamente fue suscrito en el gobierno de la presidenta Bachelet, siendo canciller el propio Heraldo Muñoz, donde además pareciera insinuar que en el pasado, cuando ellos ejercían el gobierno, se habría consultado con los líderes opositores todos los temas relevantes de la política exterior. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad. Nosotros llevamos muchos años en la Comisión de Relaciones Exteriores, jamás nos preguntaron absolutamente nada en los gobiernos de la nueva mayoría. Y a pesar de eso, estuvimos tras los presidentes de los gobiernos de hoy, oposición, en materias internacionales. Y dimos muestras de ello. Y ahora no es recíproco, sino que solo crítica. Bueno, cabría preguntarse a qué política de Estado obedeció la decisión adoptada por el canciller de la época cuando a pocos días de finalizar su gestión embarcó a Chile en un diálogo sin exclusiones con Bolivia. Sin exclusiones con Bolivia. El señor ex canciller Juan Gabriel Valdés, en enero del 2000. Política que sirvió de base para que se comenzara a gestar lo que terminó en una demanda contra Chile en la Corte Internacional de La Haya por parte de un país vecino. Se consultó la opinión de otros poderes del Estado o a los líderes opositores en aquel tiempo antes de cometer tamaño estropicio en la política exterior de Chile que tuvo efectos por casi décadas. Que se sepa, tampoco formó parte de ninguna política de Estado, la secuela de lo anterior, que fue la agenda de los 13 puntos con Bolivia, que se convirtió en la guinda de la torta para la demanda boliviana. Ciertamente no fue política de Estado la que orientó el accionar del gobierno de la nueva mayoría en relación con los atropellos de los derechos humanos en Venezuela. Cuando el gobierno de Chile evitó por todos los medios de condenar la persecución de opositores, la presidenta Bachelet en aquella época sostuvo explícitamente, y está escrito, que el gobierno de Maduro no era una dictadura. ¿Esa era la política de Estado? ¿Formó acaso parte de una política de Estado el viaje inconsulto de la expresidenta Bachelet a Cuba en las postremerías de su mandato a rendirle pleitesía a la dictadura castrista? ¿Será esa la tradición de la política exterior chilena a la cual se refieren los expertos que, según ellos, el gobierno actual habría desconocido o roto, adoptando la línea que ha tomado en relación con la dictadura de Maduro en Venezuela? Finalmente, señor presidente, lo importante es el fondo de la cuestión, que algunos ex cancilleres y la oposición pareciera que les duele lo más profundo. Ello consiste en haber dejado al descubierto la inacción de la izquierda, que fue incapaz de adoptar una verdadera posición de principios, sobre todo en la situación de Venezuela. Las críticas estridentes de los personeros opositores intentan ocultar lo principal, el eje central del asunto,
que consiste en dejar al desnudo la cruda realidad del fracaso del socialismo en América Latina. Eso es lo que les duele. Eso es lo que les revuelve las vísceras y les impulsa a manifestar con la estridencia que lo han hecho las críticas al gobierno del presidente Piñera, por la clara y decidida gestión en favor de la democracia y en la defensa de los derechos humanos. No tenemos posibilidad, senador Moreira, porque hay otros senadores de su bancada que también están inscritos. Y usted lleva 12 minutos ya, de los 10 que... Ya, un minuto más para el senador Moreira. En conclusión, señor presidente, la forma adoptada por los personeros de izquierda para ganar notoriedad criticando la política exterior dista mucho de lo que hace el sistema de Westminster, de un gabinete en la sombra. La versión que nos presentan estos personeros de izquierda merece más bien la denominación de remedio por falta de obras. Finalmente, Fray Antonio de Guevara decía: si hay algún hombre que sea bueno, es envidiado, y si es malo, es envidioso. Así que con el vicio nacional de la envidia, o la perseguimos o somos perseguidos por ella, es quizás eso lo que pasa con el presidente Piñera, porque aquí hay mucha envidia en la crítica por su liderazgo regional. He dicho. Gracias, senador Moreira. En el tiempo de Renovación Nacional le ofrezco la palabra al senador Francisco Chaguán por 6 minutos. Presidente, lamentar el tono con que se ha dado esta discusión, que es tan importante para Chile. Cuando estamos invitados a poder analizar las bases de la política exterior de Chile, uno espera una mirada prospectiva. ¿Cómo podemos, al servicio del modelo de desarrollo del país, el instrumento de la política exterior? Y hemos visto que en este hemiciclo se ha quebrado efectivamente con una tradición de hacer de la política de relaciones exteriores una política de Estado. Y resulta evidente, al escuchar las intervenciones de los senadores de la oposición, de algunos de ellos, cómo finalmente tratan de hacer una política interna respecto de aquellos temas y de aquella política de la cual debe responder el presidente Piñera. El presidente Piñera ha basado su acción en materia de política exterior en base a los ejes que han sido tradicionalmente esa política. Por supuesto, el respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía y a la intangibilidad de los tratados, a la solución pacífica de las controversias, al apego a los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones internacionales, a la democracia y los derechos humanos. El gobierno del presidente Piñera ha liderado efectivamente en la región la capacidad de los gobiernos y de los instrumentos internacionales para los efectos de que se respete la democracia, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es por eso que ha reaccionado con tan nivel de dureza y proactividad respecto a la situación de Venezuela o respecto a la situación de Nicaragua o también la situación de Honduras, también la situación en Haití. Ha sido un presidente que finalmente ha entendido que no puede ser indiferente frente a la violación de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y acá no caben dobles lecturas o dobles estándares. Pero también en materia de entender que la libertad de comercio es el motor de nuestro desarrollo. Y así hemos visto cómo en los últimos meses de gobierno hemos logrado la profundización del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, o la modernización del TLC con China, o el acuerdo complementario sobre comercio de servicios, o el TLC con Uruguay, o la modernización del TLC con Centroamérica, o el acuerdo de libre comercio con Brasil, o el acuerdo comercial con Argentina, o la firma del acuerdo de asociación entre Chile y el Reino Unido. Pero además se está negociando hoy día la posibilidad de visibilizar por primera vez en nuestra política exterior hacia Oriente Medio, y se está trabajando básicamente en acuerdos que impidan la doble tributación con los países del Golfo o con
África, abriendo la puerta a través de Marruecos para toda la Unión Africana, o ser capaces también de poner un upgrade respecto del TLC con Turquía en términos de bienes y servicios. Habla de entender que la política exterior es un instrumento de desarrollo para Chile. Y claramente no es casualidad, sí, no es casualidad que tengamos este año justamente la PEC. Y no es casualidad que tengamos, como les señalaba, este evento que va a ser el más importante de política exterior que ha tenido Chile en su historia. Y que vamos a tener durante todo este año justamente, no solamente a los mandatarios, no solamente a aquellos responsables, los jefes de Estado, también a los articuladores de la política de Estado en cada uno de dichos países para entender claramente que la política exterior se pone nuevamente al servicio del desarrollo y del modelo de desarrollo del país. Pero además tenemos la COP25, porque entendemos que Chile es un país que tiene que liderar los temas de los principios de sustentabilidad. Y el Pacto Global de Sustentabilidad suscrito con la ONU. Y aquí tenemos un país que no es indiferente, nuevamente un país que no es indiferente frente a cómo el desarrollo del país tiene que ser sustentable y sostenible y ser capaz finalmente de ser un país que lidere en esta materia. Logramos en el proceso de modernización de la Cancillería incorporar un diseño prospectivo, entender claramente que tenemos que soñar el país que queremos construir para los próximos 20, 30 años, que tenemos que tener un proyecto colectivo de nación, que tenemos que ser capaces de una vez por todas de entender que la política exterior, vuelvo a insistir, no solamente lo que dice relación con abrir la llave para el desarrollo económico, sino también para la complementariedad, para la posibilidad de generar relaciones políticas, sociales, culturales, también sean un elemento determinante. Y fue el presidente Piñera el que lideró la creación de la Alianza del Pacífico. Quiero decirle que la Alianza del Pacífico es la octava economía agregada más importante del mundo, que hoy día tiene más una cincuentena de países que están observando justamente lo que está ocurriendo en la Alianza del Pacífico. Un país como Chile que fue capaz de liderar junto a México, Colombia y Perú un proceso de integración importante, con cambios en las normas de origen, con la capacidad finalmente de entender que esta Alianza del Pacífico se pone al servicio del desarrollo del continente y del mundo. Pero además, un país que no cae en las pequeñeces, por ejemplo, del doble estándar en materia del TPP-11, porque fue justamente los que están hoy día en la oposición los que lideraron justamente esos procesos. Acá Chile, 30 segundos. Chile ha entendido, y el presidente Piñera en particular, que la política exterior es una política de Estado. Y yo me quiero quedar con la voluntad inicial, con la propuesta inicial, con lo que se ha señalado en términos de entender que acá no podemos usar la política exterior como un instrumento de política interna. Y yo quiero pedirle a los senadores de la oposición que hagan una retrospectiva. Estamos hablando de que tenemos que tener perspectiva con la política exterior, una retrospectiva de sus declaraciones que han expresado en este hemiciclo y entender que el reduccionismo pequeño en materia de política exterior le hace mal a Chile e invitarnos a seguir con coherencia y con consistencia lo que ha sido la política exterior chilena en términos de entender claramente que está al servicio del modelo de desarrollo del país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. Tiene a continuación, por el plazo de 10 minutos, el senador Pizarro. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que la primera intervención del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores colocó en buenos términos el debate que podemos o queremos tener en esta sala con la presencia del señor canciller y su equipo más cercano, a quien aprovecho de darle la bienvenida y darle las gracias por estar presente en un debate como este. A mí me parece que la preocupación que debe tener hoy día la comunidad nacional por el rumbo que han tomado las decisiones en materia de política exterior es
es bastante más amplia y más compartida por los sectores que importan en esta materia y la opinión pública de lo que muchos de nosotros pensamos o lo que en un momento determinado pueda significar una opinión frente a una coyuntura, frente a una opinión política, frente a un hecho incluso que tenga que ver con la política exterior. Creo que la preocupación está dada porque hay una secuencia de decisiones o de opiniones o de hechos que van marcando un cambio importante en lo que ha sido el manejo de la política exterior de nuestro país. Y esa secuencia es la que empieza a generar la preocupación que motivó esta conversación, este diálogo. Lo que uno le nace como lógico y natural es pensar que aquí hay una mezcla de improvisación y también una mezcla de una visión más ideológica. Respecto de lo que puede ser una visión más ideológica de cómo llevar las relaciones internacionales o cómo un país se inserta en la comunidad internacional, yo en general no tengo reparos porque los gobiernos tienen sus sellos ideológicos, tienen su matriz, tienen su pensamiento, tienen sus afinidades. Y por lo tanto, me parece a mí que cuando, por ejemplo, se hace solo referencia a lo que puede ser un énfasis en los acuerdos bilaterales respecto al tema comercial, obedecen a una cierta lógica. Pero no es la única que puede tener la política exterior de un país. Porque solamente tener acuerdos comerciales o seguir profundizando lo que hemos venido haciendo por décadas, que le ha ido bien al país en materia comercial, sabemos que no es suficiente para darle sustentabilidad o sostenibilidad a un proceso de desarrollo económico y social de nuestro país. Y en ese sentido, para sustentar ese proceso, la política exterior tiene que ser integral. Y es ahí donde se empiezan a producir las diferencias, que implican, por supuesto, que más allá de lo comercial o lo netamente económico, está el ingrediente político, está el ingrediente social, está el ingrediente cultural, está la realidad de nuestro país inserto en América Latina y en específico en América del Sur, además supeditado a condicionantes históricos en la relación con nuestros vecinos. Uno no puede separar las cosas, no puede dejar de entender que una política exterior necesariamente debe tener acuerdos y consensos internos que le permitan ser sustentable en el tiempo y ser creíble. Yo creo que el mayor problema, ¿y por qué decimos que hay improvisación? Que el mayor problema que ha tenido este gobierno en el último tiempo es con mucha rapidez perder una credibilidad que cuesta mucho ganarse en el ámbito internacional. Ganar credibilidad y confianza es producto de políticas permanentes, sustentables, donde, como decía el senador Lagos por intermedio suyo, presidente, la credibilidad, la visión que tienen los otros países respecto del rol que juega Chile en esa comunidad, en términos positivos, es predecible. No es impredecible como la de muchos otros gobiernos, es predecible en términos que vamos a estar siempre por fortalecer el multilateralismo, nuestra participación en los organismos internacionales, la vigencia del derecho internacional, proteger lo que son los derechos de las personas, las libertades, la democracia, es decir, es un conjunto. No podemos pensar solo en una cosa. Y el problema de la improvisación, que es lo que yo creo que está marcando o le está dando un sello, lamentablemente, como se lo dije al propio señor canciller en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, esta improvisación lo que hace es debilitar a la Cancillería y debilitar la política exterior del país y, por lo tanto, debilitar también las opciones que tiene Chile en términos de implementar un proyecto de desarrollo que vaya más allá de un gobierno y que es lo que aspiramos todos. Ejemplos hay muchos. Y desde el inicio del gobierno, el tema migratorio yo diría que es lo que ha marcado más esta situación. ¿Y por qué decía que hay improvisación o ideología detrás de esto? Porque en el tema migratorio claramente lo que se ha ido imponiendo es más bien un tema casi ideológico, en donde lo que marca es el tema de la seguridad interior y el cómo tratamos la seguridad interior y no lo que es el fenómeno migratorio en cuanto parte de una política exterior o de una realidad que vive el mundo y en la cual Chile hoy día es un actor principal. Y ahí es donde uno empieza a ver las improvisaciones y empieza a darse cuenta de que hay cambios que van afectando la credibilidad
van afectando la seriedad del país y van aceptando estos consensos internos de los cuales aquí mucho hablamos, pero cuando llegue el momento de implementarlos no siempre son tan reales. Creo que ahí es donde está el mayor problema. No es posible que la política migratoria se aloje y se desarrolle como un asunto de orden y seguridad, dejando de lado la mirada integral con que se planteó la necesaria reforma o el pacto migratorio respetando la visión multilateral. Si el que se informara al país de que no íbamos a respaldar el pacto lo hizo el subsecretario del Interior, después de que el presidente Piñera en Naciones Unidas había respaldado, pero con gran efusividad, como es su característica, el respaldo y el trabajo que había hecho Chile en la construcción de ese acuerdo. Aquí se ha hablado de Escazú, hemos visto también lo que ha sucedido con la implementación de nuestras delegaciones en los países extranjeros. Por eso digo que hay improvisación y que hay debilidad en la Cancillería. Nosotros hasta el año pasado teníamos 77 misiones diplomáticas en las cuales hasta diciembre había 9 que no contaban con un embajador. Uruguay, Francia, Italia, India, Etiopía, Palestina, Indonesia, Ghana y Siria. Creo, señor presidente, que nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para poder dialogar y dialogar con altura de mira respecto de lo que debemos hacer en materia de política exterior. La sensación de que estamos perdiendo el rumbo es cada día mayor y ni siquiera voy a entrar a analizar los temas que se han suscitado en el último tiempo a propósito de Venezuela, a propósito de los ataques permanentes a la presidenta Bachelet, a propósito de los dimes y diretes que se generan producto de el usar la política exterior para fines internos por motivos de encuesta o situaciones de coyuntura. A mí me parece que hay una necesidad de retomar un diálogo interno en estas materias. Y la invitación de este Senado debería ser retomar ese diálogo interno, aun cuando tengamos que pasar por el bochorno de decirnos o escuchar algunas cosas respecto a las cuales en realidad no hay mayores comentarios que hacer, forma parte del debate político. Pero creo que, señor Canciller, aprovechando la presencia suya, la invitación tiene que ser a retomar el diálogo y la búsqueda de acuerdos en esta materia. No podría ser de otra manera, porque como dije recién, cuesta mucho ganar credibilidad y confianza y es muy fácil perderla. Y el problema es que la estamos perdiendo. Cuando el resto de los países ya no saben a qué va a ser Chile o a qué atenerse, quiere decir que estamos perdiendo credibilidad, coherencia y fortaleza para poder implementar una política que sea beneficiosa para todos los chilenos. En el tema migratorio, aquí se ha criminalizado. Yo invitaría a los colegas a leer o a escuchar el informe que entregó el presidente del Banco Central respecto del fenómeno migratorio y los efectos positivos que tiene para la marcha económica del país. Porque si vamos a hacer un debate, hagámoslo en serio y hagámoslo con antecedentes objetivos. Para muchos de nosotros fue una sorpresa. Yo siempre he sostenido que la migración es una oportunidad de la cual Chile necesita. Pero cuando se criminaliza, cuando se queda en los calificativos o se queda en los descalificativos, entonces no avanzamos nada. Y sin embargo, este tema que está en discusión hoy día en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior, debería ser parte prioritaria de la agenda legislativa, no solo del Senado, debería ser un debate mucho mayor en el país. Vuelvo, presidente, porque entiendo que se me acaba el tiempo, a insistir que de las crisis o de los problemas siempre hay que sacar oportunidades y la oportunidad de retomar un debate en serio con el canciller y su equipo acá en este Senado debiera ser por lo menos uno de los objetivos a conseguir en esta. Muchas gracias, senador Pizarro. A continuación, en el tiempo del Partido Revolución Democrática, el senador Latorre tiene 2 minutos. Gracias, presidente. Debemos situar la política exterior en el contexto en que se ha desarrollado en los últimos años el sistema internacional. Representantes de diferentes sectores políticos disienten del multilateralismo propugnando discursos populistas de corte nacionalista. Estos discursos son una respuesta a una globalización que fortaleció el libre comercio sin estructuras de gobernanza, privilegiando a multinacionales y el sistema financiero en detrimento de los sectores mayoritarios de la población.
podemos apreciar la dificultad en que se encuentra el sistema internacional, al momento en que resulta muy complicado suscribir acuerdos globales respecto del cambio climático o del Pacto Global de Migraciones desde un paradigma de los derechos humanos. Consideramos muy importante la posibilidad de discutir las bases de la política exterior de Chile, pues vemos con preocupación el curso que ha tomado la política del Gobierno en esta materia. Las últimas acciones del presidente de la República en el acto realizado en Cúcuta, Colombia, el hecho de impulsar la creación de Prosur y finalmente la visita del presidente de Brasil, Bolsonaro, resultan preocupantes. Se realiza una política exterior irresponsable que se inmiscuye en el límite de la soberanía de otros estados, como es en el caso del acto de Cúcuta, que superpone instancias de integración regional que no tienen un objetivo claro que permita el desarrollo de la región en su conjunto. Por último, la visita de Bolsonaro es particularmente preocupante. El Gobierno de Brasil no solo realiza múltiples acciones que atentan gravemente los mínimos democráticos, sino que además ha distanciado a Brasil de instancias extremadamente relevantes. El mejor ejemplo es que el actual gobierno brasileño se ha distanciado en gran medida del Acuerdo de París, no contribuyendo a mitigar emisiones de contaminantes, desprotegiendo el pulmón verde del mundo como es el Amazonas y debilitando la adaptación de las comunidades y ciudades al ser más resilientes al cambio climático. La pregunta es, ¿queremos seguir ese camino que está trazando Bolsonaro? El Gobierno impulsó el hecho de que en Chile sea el país sede de la próxima COP25. Esto nos parece fundamental. El cambio climático es probablemente el gran desafío que tenemos por delante a nivel planetario. Queremos expresar nuestra preocupación, pues no puede ser la COP25 tornarse una... Démosle un... 30 segundos. Gracias, presidente. No podemos permitir que la COP25 se transforme en una instancia exclusivamente de visibilidad para el presidente y para el gobierno. En ese sentido, como lo han dicho los senadores, urge firmar el Pacto de Escazú y también enviar los proyectos vinculados a esta materia como los de biodiversidad y ley marco de cambio climático y que efectivamente el país tenga un compromiso efectivo en cuanto a los compromisos de la COP25 que vayan en aumento respecto a los compromisos anteriores. Por último, simplemente invitamos al Gobierno a no verse arrastrado por estos proyectos políticos nacionalistas, populistas de corto plazo que denostan las instancias de cooperación multilateral y que erosionan la posibilidad de que nuestra región, Latinoamérica, se vea fortalecido. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. A continuación, en el tiempo de Renovación Nacional, por 4 minutos, el senador Osandón. Sí. Ahí sí. Gracias. Presidente. Gracias. Muy corto, presidente, porque se han repetido varios argumentos y yo creo que las posiciones están claras. Primero, aquí estamos frente, a mi juicio, a un tema político. Y se habla mucho de la política internacional y que esto no debe mezclarse con la política interna. Y lo que aquí se ha hecho y hemos visto es que el problema es interno. Claramente hemos visto cómo ex cancilleres y personeros de la ex nueva mayoría, ¿no es cierto?, han reclamado porque ellos estiman un cambio de rumbo en la política exterior. También han hablado, y aquí mismo han hablado de populismo, han hablado de improvisación, pero la verdad es que estos comentarios claramente son parte de una estrategia política. Cuando hemos sido testigos de que el famoso pacto, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas por el Pacto de Migración o el de Escazú, ¿no es cierto?, no fueron consultados y nosotros siempre, cuando estuvimos en la oposición, hemos tenido y fuimos muy apoyadores de las posiciones que tuvieron los gobiernos. La verdad es que cuando escucho hablar aquí de migración, me parece sorpresa de los que escucho como si no hubieran gobernado nunca. La problemática de la migración en el gobierno pasado fue extremadamente grave y claramente esta discusión ha sido absolutamente elitista a los que les conviene, a veces profesionales, ¿no es cierto?, de países que están arrancando, que pueden contratarlos a bajo precio o a lo mejor asesoras del hogar. Pero esa no es la realidad que se vive en las poblaciones. Esa gente que no es que mire en menos a los migrantes, sino que el migrante le quita el cupo en el consultorio, le quita el cupo en el jardín infantil o en la sala cuna, y ellos lo que quieren es que la caridad sea primero por casa, no solo porque estén en contra de ellos, al revés. Claramente la migración es un desafío y una tremenda oportunidad.
En el caso de Prosur, que tanto le ha dolido a mucha gente, el éxito es evidente. ¿Cómo podemos evaluar una cumbre como la de Prosur? ¿Quiénes vinieron? ¿Cuántos presidentes vinieron? ¿Cuántos cancilleres adhirieron? Eso es. Y claramente, ¿no es cierto?, la G20, G7 demuestran que no solo las organizaciones, sino que los pactos también pueden dar grandes resultados. Hoy día el presidente Piñera tiene un liderazgo clarísimo en la defensa de los derechos humanos, que en el pasado era patrimonio de los del Frente, hoy día no es patrimonio del Frente, es patrimonio de todo el mundo. Y yo tengo claro que muchos de ustedes tienen un tremendo problema en reconocer que el señor, ¿no es cierto?, Maduro se transformó en una dictadura, como muchos de mis colegas no se atreven a reconocer que en el gobierno militar también se transformó en una dictadura, porque las dictaduras no corresponden ni para la izquierda ni la derecha. Así que aquí yo creo que hay un tema de celos, de que un presidente haya sido capaz de desarrollar un liderazgo tan potente en la defensa de los derechos humanos. Por eso que yo creo que tenemos que ser responsables, que busquemos que no existan descalificaciones personales y retomar un diálogo, pero ese diálogo no se da manejando las relaciones internacionales, porque esas le corresponden al presidente Piñera. Y seamos francos, por lo menos yo estaba muy asustado con todo lo que se hizo en Prosur porque podía haber sido un fiasco. Fue una apuesta súper arriesgada. Me acordé de cuando el presidente Piñera, en Piñera 1, sacó a los mineros y fue exitoso. En Prosur es lo mismo. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador. A continuación, por 4 minutos, el senador Ricardo Lagos. Los tiempos de cada comité, pero en todo caso va a ser muy breve. Solamente el sentido de esta sesión no era, como he escuchado a algunos señores senadores que tal vez uno hablan difícil, no es cuestionar la política migratoria del presidente Piñera. Él ha adoptado medidas administrativas que no es el tema de la discusión. La pregunta es si todo lo que ha hecho domésticamente el gobierno del presidente Piñera se contraponía o no al Pacto Global de Migraciones. Entonces yo le pido solamente un poco de concentración. Entonces, yo puedo discrepar o no con lo que haga el presidente Piñera domésticamente. La pregunta es si el Pacto Global de Migraciones debía ser rechazado de la forma en que se hizo, porque se suponía que eso le iba a poner trabas al accionar doméstico del gobierno. Y sobre eso no hay nada. Esa es la improvisación del gobierno, no de la Cancillería. La Cancillería trabajó ese Pacto Global de Migraciones por meses, y por meses dijo que se iba a aprobar. Y el mismo presidente Piñera lo dice. Entonces la pregunta que se hace acá, ¿por qué hubo ese cambio brusco de un fin de semana, desde la Escuela de Caballería de Quillota, para decirle al embajador chileno que estaba en Marrakech, oiga, desacredite la delegación y vuélvase porque cambiamos de opinión? Pero ¿cómo si el presidente acaba de decirlo en Naciones Unidas hace menos de 6 semanas? Si no, por aquí cambiamos la opinión. Entonces, eso es lo que debilita la Cancillería y la moral de los funcionarios. Ya eso es lo que estamos hablando. Entonces yo les pido, está bien, esto a veces es un juego de máscara, cada uno tiene que decir lo que tiene que decir. El tema es que había un cambio de dónde están los acentos nuestros en política exterior. Ese es el punto que se quería tratar de hacer en esta sesión y entender por qué. Y lo que yo he escuchado hasta ahora, espero que el canciller sea distinto, lo digo con mucho respeto a mis colegas, erraron el punto. No estoy cuestionando la decisión del presidente de restringirle el acceso a migrantes. Lo puede hacer, está en su derecho. Podemos estar distintos. La pregunta, ¿y para eso era necesario votar el Pacto Global de Migraciones? Y las respuestas que han dado han sido no solamente deficientes, no han sido veraces en nada. El acuerdo de Escazú, lo mismo. Toda la argumentación que se dio era que por Bolivia, que el Tribunal de la Haya, y nunca más supimos nada. Ganamos la Haya, pampeado, nos dieron la razón. Con mayor razón voy ahora y apruebo entonces el acuerdo de Escazú. Silencio. ¿Por qué? Porque como se dice, bajo cuerda, miren, yo estoy preocupado de la ley Lafkenche y de las empresas y las inversiones en Chile. Y por eso no quiero nada de estas cosas que vaya a darle más derechos a los ambientalistas, ni proteger los derechos humanos de los dirigentes ambientalistas, ni dar transparencia e información. Esa es la verdad. Entonces eso es un cambio de política, pero dígalo así. No diga algo que no es cierto, que nos amarra soberanamente.
Cada vez que uno acuerda algo internacionalmente que tiene dientes, entrega soberanía. Es la esencia del tema internacional. Es la esencia. Usted quiere 200 millas, pacto, entrego soberanía. Usted quiere acuerdo comercial, entrego soberanía. Usted quiere acuerdo medioambiental, tengo que someterme. Asumo compromisos y obligaciones. Sí, me arresto. Si esa es la esencia. ¿O se quiere qué? ¿Puros derechos y cero obligaciones? No existe eso. Eso es lo que estaba tratando de plantear. Muchas gracias, señor presidente. Ojalá que el canciller tenga buena respuesta para ver cómo avanzamos en esto. Gracias, senador Lago. En el tiempo que resta del Comité de Independientes, Partido País Progresista, senador Navarro. Gracias, presidente. Por su intermedio al senador Moreira, señor presidente. Una vez golpista, siempre golpista. Y si Lenín Moreno es socialista, entonces el Papa es un guerrillero. Es un hecho irrebatible e incuestionable de que Piñera y su canciller han dinamitado la política exterior de Chile. Piñera se ha aliado con Trump y los halcones de Washington para una guerra. Estados Unidos quiere una guerra y Chile ha servido para ese propósito. Señor presidente, Piñera se alía con Estados Unidos y Colombia para invadir Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro. Chile calla ante los 650 asesinatos de dirigentes sociales de Colombia, calla ante los asesinatos y tortura a jóvenes y mujeres en Palestina por el Estado de Israel. Piñera humilla la memoria de Allende al llevar a la moneda a un teniente fascista, hoy presidente de Brasil, señor presidente. Y por ello, quizás lo único rescatable de esta situación es que Chile requiere terminar con la monarquía presidencial. El Senado y el Parlamento requieren ser parte de la política exterior. Ya no más una política exterior dirigida por una sola persona bajo su propia conducta. Chile requiere tener un debate más amplio para saber cómo nos relacionamos con el mundo, que no es solo por el comercio, es también por los valores. Yo creo que Chile ha equivocado su camino. Chile no puede apoyar un golpe de Estado y lo que está haciendo en Venezuela es criminal. Y los que llevan adelante esa política son los criminales, porque la invasión norteamericana a Estados Unidos no puede ni debe jamás ser apoyada por Chile. Y eso es lo que está haciendo la política exterior, apoyada por este canciller, que está a mi espalda, apoyada por este presidente de la República, bajo el pretexto de la democracia. Señor presidente, democracia para seguir con los paraísos fiscales, donde nuestro presidente tiene la mayoría de su fortuna. Quiere una política exterior de Chile que tenga la tradición que ha tenido y que particularmente... Gracias, senador Navarro. A continuación, el tiempo que resta la UDI, senador Coloma. Gracias, presidente. Yo he escuchado atentamente este planteamiento, esta sesión. A mí no me cabe duda que sea una fórmula más reflexiva, como lo hizo por su intermedio el senador Pizarro, o una forma más belicosa, como lo hizo el senador Insulza. Lo concreto es que aquí lo que se está intentando hacer por parte de la oposición es crear un clima completamente artificial en materia exterior. Aquí se quiere decir que hay un antes y un después y que de pronto, porque se iluminaron algunos senadores de la sesión, la política exterior de Chile, que ha sido exitosa, pasó a ser un fracaso, porque algunos lo determinaron. Perdóneme, presidente, pero estoy en completo desacuerdo con la tesis y con el contenido. Primero, nos acusan al gobierno, yo me siento parte del gobierno, que aquí se ha abandonado el multilateralismo. De una forma muy rara, porque pareciera que es multilateral el que aprueba los más tratados posibles. Como si el mejor compañero del curso, el más inteligente, fuera el que aprobara todo. Yo nunca he creído eso, presidente. Los países tienen que aprobar los tratados correctos. Este año hemos aprobado los estatutos de los apátridas, que me parece bien, el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que me parece bien, el que tiene que ver con la trata de personas y el trabajo forzado y esclavitud. Son proyectos, son tratados que tienen sentido y que le dan coherencia a una política universal en materia global para afrontar temas concretos. Y con la misma convicción que uno aprueba, tiene el derecho a no aprobar a aquellos que no cree que son buenos. Y yo me quiero hacer cargo de eso. Escazú me parece un mal tratado. Yo lo leí varias veces. Me parece que es un pacto vago por esencia, con una fórmula equivocada de resolver conflictos. Yo no voy a entrar en un pacto, no me parece razonable entrar en un pacto que puede ser con malos efectos para Chile. Respecto a la migración, considero que es un mal pacto, distinto de la buena política pública que ha tenido Chile en materia de migración,
y que gracias a este gobierno ordenó la casa, porque reconozcámoslo, teníamos un gigantesco problema, se ordenó la casa. Y adicionalmente quiero recordarle por su intermedio que algunas de las cosas que nos hicieron, yo no caí en ese cuento como decir que era parte del multilateralismo fundamental entrar en Haití. Hoy día el mundo dice que la MINUSTAH es un grave error. Cinco militares chilenos murieron, 1.600 millones de dólares le costó al mundo y hoy día Haití está peor que hace 13 años atrás. Peor. ¿Por qué? Porque el multilateralismo al cual nos convocaban fracasó, porque siempre tiene que hacer bien pensadas las cosas, con un sentido largo y no un sentido breve. Segundo, de multilateralismo, por favor, han cometido graves errores y yo considero que jamás eso se debe confundir con aprobar lo que me pongan por delante, porque yo tengo el derecho a pensar. Eso jamás podrá ser aplicado. Segundo, me acusan de aislamiento. ¿Qué aislamiento, presidente? Nuestro país va a ser sede, y no es gracias a una política tradicional, de la PEC que viene, del G20, y somos parte del COP25, que es uno de los elementos más importantes que tiene que ver hoy día en el mundo con fijar políticas públicas. Es un país aislado, un país que es sede de las dos organizaciones mundiales más grandes hoy día presentes, o que es invitado al G20, respecto al cual solo algunos puedan hacerlo. Algunos podrán querer que está aislado. Chile está completamente inserto en la comunidad internacional porque tiene una historia y porque tiene un presidente que da confianza. Y por último, y aquí sí tienen razón, aquí se establece que hay un cambio en la política internacional que ustedes lo miran por su intermedio, presidente, con mucha preocupación. Yo reconozco que hay un cambio que lo miro con aplauso, y es el cambio de la proactividad sudamericana. A mí me duele, porque fui parte de ese proceso de UNASUR, organismo que estaba creado para reunir a los presidentes sudamericanos, que no se reunió en 5 años. 5 años, no, nada. ¿Qué pretendían? ¿Que nadie hiciera nada? No. El presidente lo que hace es colaborar a crear otro organismo que ya funcionó y ya se reunió, PROSUR. Entonces, ahí los defensores de UNASUR, los defensores de PROSUR. Usted es más correcto UNASUR, una institución que no funciona para nada, que fue lamentablemente, ideológicamente, hasta el propio presidente de Ecuador lo claudicó, de cuando funciona la sede, diciendo que eso era un mal gasto ideológico y de tiempo, por favor. Versus una organización que es nueva, que se está reuniendo, que no pretende, más allá de ser un foro, que por Dios que es importante el foro y la conversación. ¿Ha habido cambio? Sí, ha habido cambio, un cambio positivo. Pero no es lo único. También ha habido un cambio de actitud, por ejemplo, frente a Venezuela. Es cierto, alguien pone en duda hoy día que en Venezuela se violan gravemente los derechos humanos. Alguien pone en duda que hoy día hay hambre en Venezuela. Alguien pone en duda que muere gente en Venezuela. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno que cree en la democracia, que cree en la libertad y que ha suscrito todo tipo de acuerdos? Esperar a la vera del camino, como sigue muriendo gente. Esperar como si no pasara nada, para que la historia nos diga después que nos fuimos irresponsables. No, corrió riesgo, sí, y me alegro que lo haya corrido. Y el mundo puede tener claro que hay presidentes, no fue el único, que hay presidentes que son capaces de correr riesgo por la defensa de valores comunes. ¿Qué valor se ha violentado? ¿Se ha violentado el valor de la defensa de la democracia, de la libertad o del derecho a cada uno a tener una vida sustentable? Al contrario, se ha recogido y se ha dado testimonio. Y eso a mí me gusta, me parece bien, me parece que es correcto, tal como en otros momentos otros presidentes de Chile de signo ideológico distinto lo han hecho. ¿Que ha habido un cambio? Sí, de la inacción a la acción. De la percepción distante al involucramiento. A mí me gusta ese tipo de liderazgo, eso es lo que destaca a Chile. Por eso, presidente, aquí hay un clima artificial, yo soy plenamente defensor de la política exterior chilena. Gracias, senador Coloma. En el tiempo que resta al Partido Renovación Nacional, el senador Alamán. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero quizás dar un pequeño giro en relación a lo que ha sido el debate, el interesante debate que hemos tenido, y convocar a los honorables colegas a hacer un ejercicio distinto y simplemente preguntarnos cuál habría sido la política exterior del actual gobierno si simplemente hubiera seguido las orientaciones que ha planteado la oposición. Si se hubiera hecho ese ejercicio y si hubiéramos seguido ese derrotero, lo primero que habría que decir es que no habríamos reconocido al presidente encargado Guaidó en Venezuela, es decir, habríamos tomado frente a la situación más crítica de la región un camino completamente distinto al de la mayoría de los países de la subregión y nos habríamos apartado de aproximadamente 60 países que han tomado ese camino, incluyendo las democracias más importantes del mundo. En segundo lugar,
quizás, señor presidente, habría sido difícil para nosotros mantenernos en el Grupo de Lima, que monitorea la situación de Venezuela. ¿Y por qué digo eso? Porque yo quiero compartir con ustedes la declaración que formuló un conjunto de miembros de la oposición, entre ellos a lo menos 3 senadores que se encuentran presentes en esta sala, o si no deberán estar, donde se dice lo siguiente. Se dice que el Grupo de Lima, que integran Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Canadá y México, ha sido extremadamente débil en la defensa de una salida pacífica a la crisis venezolana, que en los hechos se ha plegado a la estrategia norteamericana, para terminar diciendo que no podemos los latinoamericanos exponer a ninguno de nuestros países a un baño de sangre. Señor presidente, ¿qué diplomacia o qué política exterior se puede apoyar en la injuria y en el insulto a países tradicionalmente amigos de Chile? ¿Qué más grave se le puede decir a un país que ha en definitiva erradicado su soberanía para someterse a los dictados de otro país y que está promoviendo ni más ni menos que una salida no pacífica a una crisis? Señor presidente, si esa es la orientación diplomática que querían que el gobierno chileno siguiera, por suerte que no lo ha hecho. Quizás tampoco estaríamos en la vicepresidencia del grupo de trabajo de la OEA, que está monitoreando también la situación de Nicaragua. Y yo he buscado con bastante interés si hay algún pronunciamiento opositor en relación a la crisis nicaragüense, y no he encontrado ninguna. En cuarto lugar, señor presidente, no habríamos creado Prosur. ¿Qué decía la oposición respecto de Prosur pocos días antes de que en definitiva tuviera lugar la reunión? Aquí vuelvo a leer el documento de la oposición al respecto. Decía: Prosur es una proposición inconsulta, sin trabajo preparatorio, hecha de un día para otro. Es una simple ocurrencia. Vuelta a la misma reflexión, señor presidente. Le vamos a decir a todos los países de la región que estuvieron acá y a los 8 países que en definitiva suscribieron el acta fundacional de Prosur, de que se están sometiendo a una política improvisada y que es simplemente una ocurrencia. ¿Ese es el respeto que le tenemos a la política exterior de los países amigos de Chile? Señor presidente, por suerte que no adoptamos ese camino. Y en relación a Brasil, ¿qué es lo que ha hecho Chile? Chile ha intensificado sus relaciones, más allá de la opinión que se tenga del presidente Bolsonaro, con un país que es el país clave de la región sudamericana y que, entre otras cosas, tiene, ni más ni menos, es el destino de la mayor cantidad de nuestras inversiones. Señor presidente, hemos revisado 5 de las cuestiones más polémicas que hemos tenido en este trayecto o en esta discusión. Y creo que ha quedado más que de manifiesto que lo que habría sido un error gigantesco habría sido seguir las orientaciones que precisamente la oposición ha planteado. Vuelvo a decir, no habríamos reconocido a Guaidó como presidente encargado, no estaríamos como estamos en Nicaragua, no estaríamos como estamos en el Grupo de Lima, no estaríamos como estamos impulsando Prosur y no habríamos densificado nuestra relación con Brasil. Entonces, presidente, y para ir concluyendo, ¿quién en definitiva se aparta de los verdaderos propósitos de la política exterior chilena? Como he señalado, si hubiéramos seguido las orientaciones de la oposición, hoy día tendríamos una enorme brecha entre la política exterior de todos los países de América del Sur con lo que nosotros hemos hecho frente a las crisis más importantes. Se dice que la política exterior del gobierno ha hecho perder credibilidad. Es exactamente al revés, señor presidente. ¿Qué nos habría hecho perder credibilidad? Separarnos en todas estas materias de casi todos los países de la región. Entonces eso es bien curioso. La oposición critica al gobierno porque supuestamente no adopta caminos multilaterales. Y cuando adopta caminos multilaterales con la inmensa mayoría de los países de la región, entonces en un acto de incoherencia completo se le dice que debiera actuar solo. Señor presidente, gracias a Dios que la política exterior chilena no ha seguido las orientaciones, los presupuestos y las premisas que ha formulado la oposición. Gracias a Dios que esto no ha ocurrido y por suerte que tenemos una política exterior vigorosa, coherente y orientada a los intereses superiores del país. He dicho, presidente.
Muchas gracias, senadora Alamán. Por último, en el tiempo del Partido Socialista, en el tiempo que resta, el senador José Miguel Insulza. Gracias, presidente. Voy a comentar brevemente solamente algunas cosas en los minutos que me quedan. En realidad, al senador Alamán se le olvidó mencionar Escazú y el pacto migratorio. El pacto migratorio lo han firmado todos los países de América del Sur. Por cierto, el presidente Bolsonaro ya informó que se retiraba del pacto migratorio. El 19 de enero deja de pertenecer al pacto migratorio Brasil. Se le olvidó mencionar también Escazú. Salvo Colombia, Chile y Venezuela, todos los demás países de América del Sur han suscrito Escazú. Entonces parece ser que si ustedes hubieran hecho lo que dicen que solamente el presidente Piñera, o sea, que si el presidente Piñera hubiera hecho lo contrario, estaría en la mayoría. Ahora, yo quiero, sin embargo, y podría agregar otra cantidad de cosas, pero no vamos a entrar en una discusión de los detalles de este asunto. Creo que se han dicho muchas cosas que son, francamente, verdades falsas, ¿no? Es una realidad, absolutamente. Se ha dicho, se ha citado tergiversadamente nuestros documentos, se han atacado cuestiones que nosotros hemos planteado desde siempre. La presidenta Bachelet formó el Grupo de Lima, no el presidente Piñera, para empezar, no hay que olvidar eso. El canciller Muñoz fue vigorosamente criticado desde Venezuela, junto conmigo, por las cosas que decíamos respecto de Venezuela. Entonces, digamos las cosas con franqueza. No digamos las cosas para los detalles. Mire, se me ocurre un último detalle. El pacto migratorio, la coordinadora del pacto migratorio es tanto una persona tan tremenda y que nosotros la nombramos nuestra juez ad hoc ante la Corte de la Haya. Entonces, no sigamos haciendo este tipo de detalles, porque en realidad podemos hacer mucho. Yo quiero solamente hacer una reflexión. Y a mí me asusta en realidad. Cuando leo quiénes no firmaron Marrakech. ¿Quiénes no firmaron Marrakech? Marrakech no lo firmó Estados Unidos, por cierto. Se retira ahora Bolsonaro. Está también Austria, el país con gobierno más de derecha de Europa. Hungría. Italia, con su nuevo gobierno, yo diría nacional populista, como algunos de estos otros. Polonia, Eslovaquia. Hay una ola que recorre el mundo y yo reconozco que existe y es un peligro. Y se empieza probablemente en las Filipinas, sigue hacia Turquía, se viene por Europa en varios de los países que he mencionado y llega a América en los Bolsonaro y los Trump. Ahora, si ustedes quieren ser parte de esa ola, yo quiero advertir que eso sería muy grave. Sería ciertamente muy grave. El nacionalpopulismo puede ser la gran plaga de nuestro tiempo y destruir la paz mundial. A mí no me gusta ver a Chile ahí. No me gusta ver a Chile sentado con esta gente. Se podría sentar tranquilamente con los, creo que fueron 154 países que firmaron y no tuvieron ningún problema, que tienen problemas migratorios. Hay países que tienen serios problemas migratorios y sin embargo no tienen ningún problema en estar ahí. Entonces, cuidado con el nacionalpopulismo, porque el día que les aprieten el cuello y les pregunten, les piden que pongamos la embajada en Jerusalén, o como lo ha hecho ahora Trump, sin ni siquiera preguntarle a Israel, seguramente le preguntó al señor Netanyahu, que también es parte de este gran movimiento, el asunto del Golán. Es primera vez que un presidente proclama que un territorio pertenece a otro país que no lo ha declarado todavía. Cuando les empiecen a pedir esas cosas, cuando les pidan que coloquen la embajada en Jerusalén y algunas otras cositas que están haciendo, yo quisiera preguntarle al canciller, derechamente, si alguna vez vamos a cambiar la embajada a Jerusalén. Y me van a decir, por cierto, que, bueno, que finalmente hay una colonia palestina importante en Chile, entonces no se puede hacer. No, si Bolsonaro lo hizo con un millón de libaneses viviendo en Sao Paulo nomás. Y sin embargo, ahí va y lo hace. Yo no quisiera pasar por esa vergüenza con este país, francamente. Yo quisiera una política exterior democrática como la que hemos tenido, que tiene, como dice el senador Alamán, muchas fallas, porque muchas cosas nosotros ciertamente nos podemos haber equivocado, pero por lo menos mantenemos algunos principios democráticos en que ustedes van a tener muchas dificultades si siguen detrás de los nacionalpopulistas que hoy día tratan de apoderarse del sistema internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Insulza. Se han terminado las palabras solicitadas y los tiempos disponibles. A continuación, me ha solicitado la palabra el señor canciller, don Roberto Ampuero.
Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludo a todos los senadores, a las senadoras aquí presentes y agradezco enormemente esta invitación y esta posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Lo primero que quiero decir, ya que estamos en este ámbito, es que las puertas de mi despacho siguen, como siempre, abiertas a los parlamentarios y a los expertos en América, en política exterior. Muchos de los parlamentarios que han hablado hoy, aquí y en otros ámbitos, saben que mi despacho está siempre abierto, conversaciones muy francas, muy cordiales, en el mejor ánimo, y saben además que encuentran siempre en mí a un interlocutor respetuoso, pero que sí le interesa mucho que el tono que se mantiene en esas conversaciones que están en mi despacho, que a veces son con almuerzo, con un café, se sigan manteniendo también en términos públicos. Porque la dicotomía entre lo que es una conversación a ese nivel y después lo que se transmite en público me causa una cierta desazón. Puede ser porque no tengo una tradición política muy desarrollada, no sé, no quiero aventurar. En todo caso, yo quiero invitar, y dejar esta invitación extendida a los senadores, al Senado, siempre a conversar conmigo. Encontrarán siempre la puerta abierta. Quiero también manifestar otro elemento que a mí me sorprende, señor presidente, y es que escuchando a los senadores de oposición llego a la conclusión de que todo, pero absolutamente todo lo que se ha hecho en política exterior es muy mal. No hubo ningún momento en algún tipo de reconocimiento a alguna mínima medida que haya sido adecuada, afortunada por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Yo creo, por mi lado, que siempre las cosas se pueden hacer mejor. Así que no estoy en la posición de los absolutismos. También quiero decir lo siguiente. Yo pediría que en el análisis de la política exterior tuviésemos realmente una altura de miras y lo viéramos más allá de lo que es la política interna doméstica del país. Esto es una sana práctica y yo invito a que las conversaciones y los debates, las reflexiones se manejen distanciadas de esta discusión muchas veces interna, donde hay, desde luego, legítimos intereses de otro carácter, gente que aspiran a ser presidente de la República, personas que quieren ser presidente de sus partidos, pero que no contagie este tipo de temas nuestra política exterior, porque quiero decirles, la política exterior de Chile es respetada, la política exterior de Chile y sus representantes son escuchados, y lo importante también es que esto se ha ido construyendo a lo largo de decenios. Los conceptos que quiero subrayar y que se han mencionado, que son realmente ofensivos para Chile, creo yo, para el gobierno de Chile, para su excelencia, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para los que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen que ver con el asunto de improvisación que se quiere machacar acá. Lo mismo, falta de credibilidad de Chile, debilidad de la Cancillería y que esto, ¿verdad?, lo que nos mueve son ocurrencias. Yo quiero decirle, para que tengamos una situación clara, invitarlo a los detalles, a la realidad, para no quedarnos en epítetos. Estas afirmaciones, fíjense que se realizan en un año en que Chile está organizando APEC 2019. Son alrededor de 200 actividades, más de 15.000 invitados que llegan al país y donde se definen cosas muy importantes a nivel internacional en términos económicos, comerciales y también ambientales. Tenemos el COP25, que es la más grande, el foro más grande, el encuentro mayor que existe en el planeta. Tema es qué medidas tomar para evitar el cambio climático. Son más de 20.000 personas que llegan al país. Tenemos también la participación intensa de Chile en el G20. Estamos participando allí. El presidente Sebastián Piñera ha sido invitado, el único presidente de nuestro país, en su primera gestión, fue invitado por México a integrarse, a participar en el G20. Recientemente, el año pasado, por Argentina. Y este año, por Japón. Estamos activos en términos políticos. Nada de esto es fruto de la improvisación. Como tampoco es fruto de la improvisación, y esto por eso yo pido que sean muy cuidadosos al utilizar los conceptos, porque dañan nuestra política exterior. Tampoco es fruto de la improvisación o de debilidad o falta de credibilidad de nuestro país el hecho de que vayamos a asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Tampoco el hecho de que hayamos podido organizar Prosur recientemente en nuestro país, cuando
muchos de los parlamentarios que hoy me ha tocado escuchar afirmaban que no iba a resultar y que algunos dirigentes políticos también de oposición afirmaron en un momento que ya habían estado en contacto con amigos cancilleres tenían la noticia, ¿verdad?, con antelación a la celebración, de que iba a venir gente de muy bajo nivel a esta actividad, si es que venían. El hecho de que la próxima reunión del Grupo de Lima tenga lugar en Chile también es efecto de que estamos trabajando activamente con Cancillería y con todo el mundo que nos respalda y siguiendo la política exterior que conduce el presidente de la República, porque así está establecido en la Constitución. Esta semana, quiero decir, para que veamos y contrastemos las afirmaciones con las realidades. Esta semana pasada hemos tenido 7 presidentes de América Latina, de América del Sur. Dentro de estas visitas, 2 visitas oficiales. El presidente de Colombia, el presidente de Brasil. Fuera de eso hemos tenido el presidente de la India en nuestro país. Fuera de eso, a los reyes de Noruega. Vengo llegando, señor presidente, de Quito, donde participé en la reunión con el grupo de contacto, el Grupo Internacional de Contacto, con CARICOM, que también estaba presente. Estaban presentes, además, dentro de ese grupo, países como Uruguay, Ecuador, desde luego, Bolivia. Con antelación había estado en México, reuniéndome con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que tiene una posición también distinta con respecto a lo que está ocurriendo en nuestra zona. Y recientemente estuve en un viaje muy rápido a Nueva York, reuniéndome con el secretario general de Naciones Unidas, reuniéndome con el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reuniéndome con la alta representante de Relaciones Internacionales de la Unión Europea. Estos son pruebas claras de que Chile está plenamente activo en su política exterior. Aquí no hay improvisación de ningún tipo. Aquí hay una estrategia que se ha realizado, se sigue y se cumple. Lo que pasa es que en la diplomacia, señor presidente, y usted bien lo sabe, las gestiones se realizan de forma reservada hasta el momento en que se decide darlas a conocer. El no estar hablando permanentemente sobre actividades que uno está realizando como canciller o los embajadores están realizando representando a nuestro país, no significa que no estén haciendo nada. Significa que así funciona la diplomacia. Quiero también decir que nosotros estamos, y también como canciller, en diálogo permanente con otros cancilleres de Europa, Alemania, United Kingdom, con Francia. Tengo invitaciones para ir a hablar de la política exterior de Chile, la visión de Chile en contexto internacional, tanto a Alemania como a Francia. Estas invitaciones son oficiales, allí están. Hemos logrado, y ustedes lo saben muy bien, un acuerdo con el United Kingdom para el caso del Brexit. Con independencia de cómo sea esa separación, Chile, sus productos están asegurados de que van a tener, ¿verdad?, una ubicación, una estabilidad que no nos va a afectar. Entonces yo quiero pedir realmente, muy encarecidamente, que cuando se hable de nuestra política exterior y se utilicen y discúlpenme, señor presidente, tan livianamente los conceptos que se utilizan para describir nuestra política exterior, se tenga mucho cuidado porque es la imagen de Chile la que se ve afectada. Es la imagen de lo que hemos construido como país lo que se ve afectada. Y no precisamente por adversarios de Chile, sino que por representantes de nuestro país, chilenos, que por razones que yo tengo que imaginar tienen que ver con desconocimiento probablemente, no pueden percibir todos los esfuerzos que hemos realizado. Aquí no hay improvisación, aquí hay trabajo serio. Tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que es muy eficiente y trabaja y defiende los intereses de Chile. Y esto está orientado, ustedes saben, conducido por el presidente de la República, como establece la Constitución. Yo quisiera pasar ahora rápidamente a otros temas que aquí fueron mencionados. Señor presidente. Canciller, si me permite un minuto. Estamos en cumplida la orden. Yo necesito unanimidad para prorrogar. ¿Le parece unos 5, 6 minutos para que pueda cerrar? ¿Habría acuerdo? 10 minutos le pedimos para poder cerrar. Entonces, gracias, señor presidente. Voy a continuar avanzando entonces, saltándome algunos acápites que quería mencionar. Y un elemento importante es que hay que diferenciar, y esto para
algo que yo creo que la mayoría de los parlamentarios que están vinculados con la política exterior lo tienen muy claro. Un asunto es lo que algo es, digamos, un elemento son los principios fundamentales que rigen nuestra política exterior, que nos inspiran, ¿verdad? Una cosa son también los pilares que marcan nuestra política exterior de Estado, pero otra cosa son los énfasis que cada gobierno da a la hora de ejecutar la política exterior. No es cierto, y eso lo sabemos, que todo es política de Estado y que todo debe ser consultado y acordado con sectores que piensan distinto. No hay cogobierno en política exterior. Lo que sí hay un principios inspiradores y que mientras se mueva uno dentro de ellos, y los mencionaba muy bien el senador Insulza, por su intermedio, presidente, estamos avanzando en la dirección correcta. Por eso no es casualidad que nosotros estemos tan preocupados de temas como Venezuela, en este caso, porque tiene que ver con algo profundo con América Latina, la promoción de la democracia, la promoción de la defensa de los derechos humanos. Y también otro de los elementos nuestros, junto con estar apegados y actuando siempre apegados al derecho internacional, es lo relacionado con nuestra visión y convicción compartida, y esa es una política de Estado, de la importancia del libre comercio. Y ha sido crucial para Chile por el hecho que también nos ha permitido el desarrollo que tenemos, gracias a políticas públicas, desde luego, exitosas, pero también a que no nos quedamos restringidos a un mercado de 18 millones de habitantes. Quiero decir, ¿qué significa libre comercio para Chile? 1.200.000 puestos de trabajo, 14% de la fuerza laboral, 95% de nuestros productos se dirigen a países con los cuales tenemos TLC. Y esto lo quiero mencionar en relación, aunque sé que es lateral, con el TPP que está pendiente. Y las exportaciones no cobre en nuestro país han pasado de casi 5.000 millones de dólares en 1990 a 4,6 a 35.000 millones de dólares en el año 2017. Un avance tremendo. Más de 1.200 empresas chilenas invierten al mismo tiempo en 60 países. Somos el primer exportador mundial de uva fresca, arándanos, ciruelas frescas, manzanas deshidratadas, salmón, yodo y litio. Otro elemento que quisiera mencionar rápidamente es la tragedia en Venezuela. Y en este sentido, Chile tiene una posición muy clara. No quiero reiterar lo que planteó acá el senador alemán, con el cual concuerdo plenamente. Es una crisis profunda de Venezuela. Es la crisis de un régimen de izquierda, de un régimen socialista, siglo XXI, es el régimen de Nicolás Maduro. Esto no solamente es una crisis y una tragedia para el pueblo venezolano, es también un impacto migratorio mayúsculo sobre nuestra región. Esta es la mayor crisis migratoria que ha vivido el continente. Nunca, esto es superable, ha ocurrido antes en América Latina. Esto supera a la crisis de Siria, donde ha habido una guerra. Más de 3,5 millones de venezolanos fuera de su país buscando dónde vivir. Si esto continúa, se va a llegar a 5 millones y los cálculos más pesimistas llegan a 7 millones. Y esto significa también un gran peso y una gran responsabilidad para nuestro país. Hemos desarrollado en este sentido un papel protagónico, sí, dentro del Grupo de Lima, porque Chile no es un llanero solitario. Trabajamos, interactuamos, junto con los países con los cuales concordamos, tenemos mayor afinidad en el análisis y en este sentido trabajamos. En el multilateralismo y creyendo firmemente en que Chile no es un llanero solitario ni tiene que andar pontificando por el mundo qué camino seguir. Nos ponemos a disposición de los venezolanos, ponemos nuestra ayuda a disposición de los venezolanos. Y en este sentido también quisiera subrayar lo de Cúcuta, porque en Cúcuta lo que pasó, lo que se hizo fue atender un llamado del presidente encargado, Juan Guaidó, de darle comida a quien tiene hambre en su país y entregarle medicina a quienes necesitan medicina para no morir. Y atendiendo un llamado que yo estoy seguro que coincide con todos los intereses y las aficiones de la inmensa mayoría de los chilenos, atendiendo ese llamado es que tomamos esa medida que es humanitaria. La solidaridad de Chile no es solamente una solidaridad declarativa, no es solamente una solidaridad retórica, que es importante, ahí está, sino que de hecho. Y por eso el presidente de la República tomó la decisión de enviar un Hércules con 9 toneladas de alimentos y medicina para ser entregados al presidente Juan Guaidó, porque somos respetuosos también de la soberanía de los otros países. Y entregamos la ayuda en Cúcuta, territorio colombiano, al presidente encargado Juan Guaidó para que él viese la forma en que la va a distribuir. Lo sorprendente, señor presidente, es que se critica a quien es solidario, se critica a quien toma esa decisión de entregar alimentos al que tiene hambre y medicina al que necesita la medicina.
y desaparece el nombre, si eso es lo más asombroso, de quien impidió, cerrando su país por todas partes, que esa medicina llegara a quienes la necesitan y ese alimento llegara a quienes tienen hambre. Usted no se escucha, el concepto de Nicolás Maduro no existe para un sector de la oposición. No existe el concepto de dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, acá yo creo que por un análisis también que debemos ser muy justos, debiéramos reconocer, se hizo un esfuerzo, se entregó ese alimento y esperamos todavía que llegue. Y el responsable de que no llegue esa ayuda todavía a esta gente que tiene hambre y necesita medicina se llama Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro. Y estamos también en el Grupo de Lima. Y quiero subrayar también con esto que seguiremos actuando. Es un grupo que existe desde la administración anterior de nuestro país. Y es un grupo donde lo central es que buscamos una solución pacífica, política para Venezuela. Hemos reconocido, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional, que es el único órgano realmente elegido democráticamente en Venezuela, que subsiste hoy. Hemos dado el apoyo al gobierno constitucional, reconocemos al presidente Juan Guaidó, hemos establecido también sanciones al régimen, pero que no afecten a la población. Hemos trabajado también coordinados en la crisis migratoria y vamos a necesitar incrementar aún más el manejo de la crisis migratoria porque vienen cientos de miles de venezolanos. Y también estamos entregando nuestra visa de responsabilidad democrática, como ustedes lo saben, que fue una actitud también democrática de compromiso y de agradecimiento de Chile hacia el pueblo venezolano, que en momentos en que chilenos y Chile pasó momentos muy difíciles, ya sea por razones políticas o por razones de tipo económico, encontraron en Venezuela una patria. Y en ese sentido hemos querido corresponderle la mano. No podíamos quedarnos callados. A la hora de la dictadura, el gobierno del presidente Piñera tiene una visión muy clara. Está con la democracia. A la hora de que hay que escoger entre dictadores y democracia, estamos por la democracia. Y en ese sentido hemos actuado y así lo seguiremos haciendo. Quiero decir, ya en los últimos minutos que me quedan, que es importante reivindicar la iniciativa del presidente Sebastián Piñera de atender a ese llamado de Juan Guaidó ante la crisis humanitaria tan grave que vive el pueblo venezolano. La pregunta que queda acá es ¿cuál es la alternativa que hubiese querido la oposición? ¿Cruzarnos de brazo? ¿Mirar a Juan Guaidó y decirle, mire, hasta que ustedes no solucionen otros problemas, nosotros no les vamos a enviar medicina ni les vamos a enviar alimentos? Presidente, por una cosa que tiene que ver con humanismo y convicciones profundas de Chile, es que hay que entregar esa ayuda. Y con respecto a Prosur, quiero quedarme con la gran imagen. Cuando muchos, como aves de mal agüero, anunciaban que esto no iba a funcionar, porque no iba a venir nadie, o iba a venir bajo nivel, o solamente algunos sectores, ahí está la imagen en la moneda, clara, contundente, en una mesa redonda, donde entre iguales estaban 7 presidentes de América Latina, de América del Sur, y también los representantes de América del Sur que mandaron a nivel de vicecancilleres a asistir a este encuentro. Ahí estaba también Bolivia, y estaba también Uruguay y Surinam. Son gobiernos que no son de izquierda. No es un club de derecha como algunos han querido afirmar. Por el contrario, se logró algo que era impensable hasta ese momento. 5 años en que los presidentes de la región no podían reunirse. 3 años en que esto estaba completamente paralizado en el marco de UNASUR. Se logró aquello que parecía imposible. Y es cierto, lo dijo muy bien acá un senador, esto fue una decisión clara de liderazgo de Chile y además apuntaba a una necesidad clara del mundo de América del Sur. Hay que articularse y con una estructura liviana, que no sea cara, que no sea onerosa y que solucione los problemas de la población, que no se dedique a la discusión ideológica y que aborde los temas cruciales, todo lo que sea integración en infraestructura, integración energética, integración en la lucha contra el combate al narcotráfico y las bandas de la delincuencia internacional, integración en materia de salud. ¿Quién puede estar en contra de eso? Integración para reaccionar en forma coordinada frente a catástrofes naturales. ¿Quién puede estar en contra de eso? Integración para crear medidas de confianza, para que reduzcamos los gastos de defensa. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Qué tiene eso de ideológica, o de izquierda, o de derecha, o de centro? Tiene que ver con las necesidades del pueblo, y esa de los pueblos de América Latina, con las necesidades de nuestra población. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando con el gobierno del presidente Piñera, bajo sus instrucciones, bajo la conducción del presidente Piñera, siguiendo esta política.
Y en este caso es una política plenamente humanista, una política que busca ampliar, ¿verdad?, la mirada y que mira hacia el futuro, porque eso son lo que nos espera a nosotros, son los grandes desafíos de la región. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y ya, señor presidente, me quedan un par de segundos todavía, quiero, ahora sí, para terminar, agradecer nuevamente su invitación. Nos alegra enormemente la participación y el lanzamiento de Prosur en Chile. Y yo quiero invitar a los parlamentarios, a los senadores particularmente, a seguir articulándonos y conversar, intercambiando opiniones. Lo que hemos logrado, el peso que tiene la imagen de Chile, el peso que tiene la voz de Chile, y lo sentí ante Naciones Unidas, ante el secretario general de Naciones Unidas, que celebró en que Chile estuviese actuando como un puente diplomático. Eso lo hemos construido entre todos. No lo destruyamos. Si le permiten a alguien que viene de fuera de la política, y he sabido y he aprendido con mucho orgullo a ver cómo desde todas partes, y no importa nuestro tamaño y nuestra influencia a nivel mundial, el peso de Chile es un peso real y tiene prestigio, y eso hay que cuidarlo. Ese es el llamado con que quiero cerrar, señor presidente, esta invitación que usted me ha hecho. Muchas gracias. Gracias, canciller, por sus palabras. Agradecer también a cada uno de los comités y bancadas por los tiempos utilizados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.